llevando en el libro de Oseas. Y aquellos que lo tengan, por favor, les pido que se puedan poner en pie para poder seguirme con la lectura. Y hoy vamos a abarcar desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Bueno, leo para ustedes la palabra del Señor. Dice así. Oseas capítulo 2, 1 al 8. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias. Gracias por este día, un nuevo día. Y especial porque permites que como iglesia podamos congregarnos, podamos reunirnos. Y más especial aún cuando tu pueblo tiene acceso a tu palabra, hemos leído tu palabra. Y te ruego, Padre, que me ayudes, Señor, a explicarla con sabiduría, Señor, y pueda obrar en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que no podamos irnos de aquí vacíos, sino cargados, llenos de tu palabra, Señor, desafiados por tu palabra para poder honrarte y glorificarte, Señor. Ayuda, Señor, a nuestro corazón a poder recibir tu palabra. Señor, no queremos endurecer nuestros corazones, sino queremos, Señor, absorberlas y queremos hacerlas, Señor, queremos ponerlas en práctica. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí. Te ruego que abra su entendimiento, que ellos puedan estar prestos a tu palabra, puedan estar atentos a tu palabra, Señor. Que Satanás no pueda hacer su obra en este tiempo. Que todos podamos estar glorificándote y alabándote, Señor. Padre, pedimos tu guía en este tiempo, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hace dos semanas hemos iniciado lo que es la serie de predicaciones en el libro de Oseas. Y yo sé, hermanos, que ustedes van recordando, y es importante, hermanos, que ustedes también puedan ir recordando, repasando lo que estamos llevando, porque es un profeta al cual no es tan sencillo poder comprenderle. Entonces necesitamos tener el hilo. Ya cada domingo que vamos a ir predicando necesitamos saber, recordar qué hemos estado llevando, porque vamos a ir también mencionando aquellas cosas que ya hemos visto. Y bueno, hermanos, Oseas es un profeta que recibió la palabra de Dios para hablar a su pueblo. Y para esta época, hermanos, Israel había ya salido de Egipto. Él tenía por nombre Israel, ya todo el pueblo de Dios se llamaba Israel, y había llegado a la tierra prometida. Se había luego dividido en dos. El pastor Simón explicaba el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba conformado de 10 tribus y el reino del sur estaba conformado de 2 tribus. Entonces,
Al reino del norte se lo llamaba normalmente como Israel. Y ahí es lo que vamos a ver también en los profetas. Se le llama Israel, entonces, y también al reino del sur se le llama Judá. Entonces son dos reinos separados. Y aquí el profeta Oseas está ministrando al reino del norte, ¿ya? Porque también él pertenecía a ese reino, al reino del norte que se llama Israel. Ahora, Dios quiere hablar a su pueblo por medio de la vida de Oseas. Dios quiere hablar a su pueblo por medio de la vida del profeta Oseas y de la familia de Oseas. En el capítulo 1 vimos cómo Dios habla a Oseas y le pide algo en particular. Y le dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. En este versículo ya podemos evidenciar que la vida de Oseas o su relación matrimonial, su familia, sería una ilustración de la relación de Dios con su pueblo. Así que lo que Dios va a hacer y está haciendo en este libro es que Dios va a utilizar la vida de Oseas, ¿ya? El testimonio de Oseas, la familia de Oseas, para ilustrar la relación que Dios tiene con su pueblo Israel. Y luego vimos, hermanos, que Oseas había tomado a Gomer como su esposa. Y dice que tuvieron su primer hijo, al que lo llamaron Jezreel, ¿ya? Que implicaba, era un nombre que tenía un significado de juicio, del juicio que Dios derramaría sobre su pueblo. Luego dice que concibió otra vez y dio a luz una hija, al cual se le ha llamado Lo-ruhama, ¿ya? Que significa no compadecida, no compadecida. Y luego viene el tercer hijo, varón, el tercer hijo que es varón, y al que Dios le dice que lo llame Lo-ammi, que significa no pueblo mío. Ahora, estos eran nombres de cómo Dios consideraba al pueblo de Israel por causa del pecado. Les decía, el primer nombre son palabras de juicio. Yo voy a hacer juicio ante ustedes. ¿Por qué? Por su pecado. El segundo nombre era, ustedes no son mi pueblo. Era no compadecida. Yo no voy a compadecerme de ustedes. Significa Lo-ruhama. Y el tercer hijo era Lo-ammi. Ustedes no son mi pueblo. Y esos eran nombres que ninguna persona podía poner a sus hijos. Porque normalmente siempre como padres uno busca poner nombres ya buenos, nombres que tengan un significado bueno, correcto, positivo. Pero aquí Dios le pide a Oseas qué nombres le va a poner a sus hijos. Bueno, el primer hijo hemos dicho que es legítimo de Oseas. Los segundos dos no se sabe, probablemente son parte o son hijos de su prostitución. Pero sus significados es negativo para ellos, para el pueblo de Dios, porque dice, no me voy a compadecer de ustedes. Ustedes por causa de su pecado, porque no se vuelven a mí, ustedes siguen en su pecado, yo no me voy a compadecer de ustedes. Ustedes no son mi pueblo. Y luego vemos el versículo 1. En el versículo 1 es la continuación de la idea que está teniendo en el capítulo 1. O sea, prácticamente el capítulo 1 termina en el versículo 1, capítulo 2. Ya, hasta ahí es la unidad de pensamiento. Y ahí dice, decid a vuestros hermanos, Ammi, y a vuestras hermanas, Ruhama. Este versículo es parte, como les decía, del capítulo 1, donde la última parte del capítulo 1, en el versículo 10 y 11, habíamos visto con el pastor Simón las promesas de restauración. Después del pecado que había denunciado Dios de Israel, ya Dios mismo anuncia palabras de restauración para con su pueblo. Palabras de reconciliación. El pueblo había pecado, por el cual Dios va a anunciar su juicio para con los hombres. Dios había manifestado aquello en los nombres de los hijos de Gomer. Y estos nombres hablaban de los juicios de Dios como consecuencia del pecado del pueblo.
Dice, no habrá compasión para ustedes porque han pecado. Ustedes ya no son mi pueblo, pero hay una esperanza. Y eso, así como termina el capítulo 1, hay una esperanza. Hay un pacto que Dios hizo con su pueblo. Hay un pacto que Dios va a cumplir. Y por el pacto que Dios hizo, su pueblo, dice, ya no será llamada, dice, en el versículo 10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y aún, dice, y en lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos de Dios. Sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán, dice, los hijos de Judá y de Israel, dice, ambos reinos está hablando, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama. ¿Qué significan estas palabras? En el capítulo 1, habíamos visto que lo Ami significa no pueblo mío. Pero aquí en las palabras de restauración, el Señor le dice a Oseas que van a ser llamados Ami, que significa pueblo mío. Pueblo mío. Ustedes ya van a ser pueblo mío. Y luego les dice, y a vuestras hermanas Ruama. Que lo Ruama significaba no compadecida. Pero ahora aquí les dicen las palabras de promesa, les dice, ahora sí vuestras hermanas será llamada, dice, Ruama. Dice, compadecida, yo me compadeceré de ustedes. Y eso eran palabras de promesa, de esperanza para el pueblo de Israel. Ahora algo que vemos en el capítulo 2 es que el Señor, por medio del profeta Oseas, va a anunciar nuevamente la condición de Israel. La condición de Israel. Y en el capítulo 2, desde el versículo 2 en adelante hasta el versículo 23, vamos a ver tres cosas. ¿Ya? En primer lugar, vamos a ver el pecado de Israel. El pecado de Israel. En segundo lugar, Dios va a anunciar un juicio para Israel, un juicio temporal, un juicio parcial. Y en tercer lugar, va a terminar también el capítulo 2 con una restauración de Israel. Y así está estructurado el capítulo 2, desde el versículo 2 hasta el versículo 23. Pecado de Israel, el juicio para Israel y la restauración de Israel. Y hoy solamente vamos a ver acerca de la primera parte, que es el pecado de Israel. El pecado de Israel. Bueno, ya he titulado este sermón, El amor de Dios perdona el pecado del hombre. El amor de Dios perdona el pecado del hombre. Y vamos a ver tres cosas en este sermón. En primer lugar, en el versículo 2 al 4, vamos a ver un pecado que nos aleja del amor de Dios. Un pecado que nos aleja del amor de Dios. En segundo lugar, versículo 5, vamos a ver un pecado que queremos justificar. Un pecado que queremos justificar. Y en tercer lugar, versículos 6 al 8, vamos a ver un pecado que puede ser perdonado. Un pecado que puede ser perdonado. Entonces vamos a irnos a la primera parte. Un pecado que nos aleja del amor de Dios, versículos 2 y 3. Versículo 2 dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Desde el versículo 2 hasta el versículo 23, hermanos, nuevamente, como les decía, Dios va a anunciar el pecado de Israel, el juicio de Dios y también la promesa de restauración para Israel. Y aquí Dios presenta un caso en contra de Israel. Dios presenta un caso en contra de Israel en el cual los hijos van a acusar, dice, a su madre. ¿Quién era la madre? Era Gomer. Gomer es la madre. Y Gomer, recuerden hermanos, Gomer representa al pueblo de Dios. ¿Ya? Gomer representa al pueblo de Dios. Y Oseas representa a Dios. Oseas está diciendo a los hijos, contended porque ella ya no es mi esposa. Contended con vuestra madre. Reclamen a su madre, está diciendo. Reclamen a su madre. ¿Por qué? Porque ella ya no es mi esposa. Ni yo soy su esposo. Ella ya no es mi esposa, no por mí.
No que yo haya fallado mi pacto o haya faltado a mi pacto, sino por ustedes mismos. Gomer representaba a la nación de Israel, ¿ya? Y los hijos de Gomer representaban a cada uno de los israelitas de manera particular. Así que cuando el Señor les está diciendo, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer. O sea, está hablando a los hijos. A cada uno de los israelitas está diciendo, contended con vuestra madre, a la nación de Israel. O sea, en otras palabras está diciendo, ustedes mismos son los culpables de que Israel ya no es mi esposa, ya no es mi mujer, y yo tampoco soy su marido o su esposo. Ha habido una separación, hay una ruptura de la relación en este momento. Hay una separación. La relación matrimonial entre Oseas y Gomer se ha roto por causa del pecado de Gomer. No es por causa de Oseas. No fue Oseas quien falló en la relación, sino fue Gomer. Gomer falló en la relación y por lo tanto se ha roto la relación. Y dice, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Por qué Oseas dice que ya no es su esposo, ni ella su esposa? Dice, por causa de sus fornicaciones y adulterios. ¿De quién? De Gomer, de su esposa. Y Dios ilustra, hermanos, a Israel como una mujer adúltera. Y en esta historia eso es lo que está haciendo. Dios está ilustrando a Israel como una mujer adúltera, que ya no es digna de ser comparada, con una esposa, por las cosas que hacía. Y eso estaba mostrando que la relación estaba rota ya entre estos esposos. Ahora, cuando lo trasladamos a Dios y al pueblo, es como si Dios estuviera diciendo en estas palabras, ya no sois mi pueblo. Yo ya no soy su Dios de ustedes. ¿Por qué? Por causa de los pecados que el pueblo había cometido cuando se habían ido tras sus ídolos. Dejaron, dice, a Dios y se fueron tras sus ídolos. Por causa del pecado de Israel, Dios les dice, ustedes ya no son mi pueblo. Yo ya no soy su Dios. Pero, ¿saben? En estos mismos versículos, Dios quiere que se arrepientan. Dice, aparte pues sus prostituciones y sus adulterios. Deja todos esos ídolos. Deja esa manera de vivir. Deja esos placeres, esas vanidades. Ya no te comportes como si no me pertenecieras, porque eso es lo que estaba haciendo Israel. Israel se estaba comportándose como si no fueran el pueblo de Dios. Y el Señor les dice, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que su pueblo se arrepiente y se vuelva a Él. Porque si no lo haces, dice, y esto es una advertencia, si no lo haces, versículo 3, dice, no sea que yo la despoje y desnude. Si tú no te vas a apartar de tus prostituciones, de tus adulterios, dice, esta es una palabra de advertencia, versículo 3, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Dios le advierte a Israel que si ella no deja su manera de ser como ramera, ella será juzgada. Ella va a recibir el juicio de Dios. Israel iba a recibir el juicio de Dios si es que no dejaba sus ídolos, si es que no se volvía, si es que seguía en pos de sus ídolos y no volvía a Dios. Aunque la relación entre ellos estaba rota,
aunque la relación entre Gomer y Oseas estaba rota, la bendición todavía continuaba. A pesar de que Israel se había alejado de Dios, Dios seguía bendiciéndoles. Su bendición continuaba todavía. Pero Dios les dice, si ustedes no se vuelven a mí, aún esa bendición yo les voy a quitar. Si Israel no se vuelve a mí, esa bendición yo les voy a quitar. Cuando hablamos de la relación de Dios con Israel, Israel había fallado. Se había ido tras sus dioses, tras sus ídolos. Le había engañado a Dios. Pero a pesar de eso, Dios seguía bendiciendo a Israel. Pero en estas palabras de advertencia, Dios le dice, Israel, mira, yo te sigo bendiciendo. A pesar de que tú me engañas, a pesar de que tú te vas con tus dioses falsos, tus ídolos, yo te sigo bendiciendo. Pero si no te arrepientes, esa bendición también será quitada. Dios le advierte a Israel que si ella no deja su manera de ser, como ramera, como prostituta, ella va a ser juzgada. Ahora esta comparación, hermanos, que Dios hace es muy fuerte. Si no se aparta de sus prostituciones y adulterios, el Señor le castigará. Dios ya no los proveerá. Dios ya no les cuidará. Dios ya no los sustentará. Israel será, dice, como un bebé recién nacido al que nadie le atenderá. Imagínense, hermanos, a un bebé recién nacido al que nadie le atiende. ¿Qué pasa con este bebé? Muere. Va a morir. Dice, será como un desierto. Israel será como un desierto en el que no habrá vida. Porque era Dios quien les sustentaba en el desierto. El desierto cobraba vida porque Dios estaba ahí. Era Dios quien hacía caer el maná del cielo. Era Dios que en el desierto brotara aguas de la roca. Era Dios quien hacía que sus ropas no envejecieran en el desierto. Era Dios quien los acompañaba en el desierto por medio de una nube que los guiaba en el día. Era Dios quien los acompañaba, los guiaba en la noche por una columna de fuego. Era Dios quien descendía cuando ellos descansaban. Dios descendía en el desierto, en el tabernáculo. Dios estaba en medio de ellos. Ahora, hermanos, cuando hablamos del pecado, el pecado, hermanos, es cosa seria. No es un tema que debemos tomar a la ligera. El pecado es cosa seria. El pecado es algo abominable delante de Dios. El hecho de que el pecado nos separa de Dios debe ser un tema importante. Porque nadie quiere separarse de Dios. Por lo tanto, no podemos nosotros ceder al pecado porque el pecado nos separa de Dios. El pecado, hermanos, hace que nosotros podamos poner otras cosas en el lugar de Dios. El pecado hace que nosotros podamos poner a otras cosas como más importantes que Dios, cuando solamente Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Por eso, hermanos, es importante este tema. Hermanos, uno de los retos que pone este libro para nosotros es que sinceramente podamos examinar nuestros corazones. Porque a medida que vamos estudiando este libro de Oseas, si no meditamos, si no examinamos nuestro corazón, no vamos a sacar mucho provecho. Algo que aquí este libro nos desafía a nosotros es poder examinar nuestros corazones para poder identificar cuáles son aquellos ídolos que tenemos en nuestro corazón. Porque nadie de nosotros puede decir, yo no tengo ídolos. Yo solamente adoro a Dios y Dios es lo principal en mi vida. Dios ocupa el primer lugar en mi vida. O sea, ninguno de nosotros puede decir aquello. Probablemente aquí podamos decir, no sé cuáles son mis ídolos. Y por eso, hermanos, a medida que vayamos estudiando este libro, debemos rogarle a Dios para que Dios nos muestre cuáles son los ídolos que están guardando en nuestro corazón.
Y como alguien decía correctamente, nuestro corazón, hermanos, es una fábrica de ídolos. Mientras vamos matando, derribando a uno, al mismo tiempo nuestro corazón va fabricando otros. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Debemos saber cuáles son. Debemos saber identificar, porque si no, no vamos a poder aprovechar este libro. El pecado, hermanos, es un tema importante. Y algo que nosotros solemos hacer cuando tenemos pecado es querer justificar. Es querer justificar aquello. Muchas veces caemos en pecado porque no consideramos el camino que nos ha llevado a tal acción. Entonces, en segundo lugar, hermanos, en el versículo 5 vamos a ver un pecado que queremos justificar. Versículo 5. Porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró porque dijo, ¿cómo se justificó Gomer? Dice, iré tras mis amantes porque me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Gomer era la esposa de Oseas. Gomer era la esposa de Oseas. Y como esposa, a ella no le faltaba nada. Tenía una casa, tenía comida, tenía ropa, tenía todo lo que era necesario. Pero ella dijo, iré tras mis amantes. Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, me dan mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ahora, estos productos que aquí se menciona eran productos importantes para esa época, ¿ya? Que probablemente para nosotros, digamos, en nuestro contexto son lujos que podemos tener. Y la razón que está, ¿cómo se justifica Gomer? No es que mis amantes me van a dar estas cosas que yo quiero, que yo deseo. Ellos me van a complacer lo que mi esposo no puede darme. Gomer se va de su casa para estar con sus amantes, porque ella piensa que tendrá más beneficios por parte de ellos. Tendrá más abundancia, buena comida, buena ropa, que estos sus amantes les darán lujos, placeres que le van a satisfacer. De esa manera ella se justifica. Israel, hermanos, pensaba lo mismo y se iba tras sus dioses. Y ustedes, hermanos, saben que nosotros también somos representados por Gomer. En otras palabras, nosotros somos Gomer. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces hemos cambiado a Dios por otras cosas? Yo quisiera que podamos pensar nosotros, ¿cuántas veces hemos cambiado a Dios por otras cosas? Eso es idolatría. Cualquier cosa que sea más importante que Dios o que ocupe el lugar donde Dios debe estar en nuestro corazón es un ídolo. Es un ídolo. Ahora, hermanos, cuando hablamos de ídolos, no debemos pensar en estatuas solamente. ¿Ya? No es que yo no tengo mi virgencita o yo no tengo mi santo. No debemos pensar o limitarnos solamente a esas cosas. Por eso les decía, hermanos, debemos identificar cuáles son nuestros ídolos. Puede ser el dinero, puede ser la fama, el reconocimiento, la belleza, que inclusive pueden ser nuestros hijos. Cualquier cosa, persona, aún conocimiento que sea más importante que Dios o que ocupe el lugar de Dios, llegaría a ser nuestro ídolo. Ahora, hermanos, hay algo que no lo decimos con nuestros labios. Y probablemente nunca lo vamos a decir. Sin embargo, constantemente estamos comportándonos de acuerdo a esto, que es, Dios no es suficiente. Como cristianos, ¿quiénes hemos dicho que Dios no es suficiente? Me imagino que nadie. Creo que no podemos, como creyentes, no vamos a decir fácilmente, ya, Dios no es suficiente. No decimos. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos comportado de esa manera? Diciendo con nuestra vida, con nuestra actitud, que Dios no es suficiente.
creo que nosotros vamos a estar siempre dispuestos a decir lo positivo. No vamos a decir, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordioso, Dios es soberano, y descansamos en eso. Pero solamente de nuestra boca para afuera. Decimos, Dios es bueno, Dios tiene el control de todo. Pero en nuestra vida práctica, no se refleja eso. ¿Se dan cuenta? Una cosa es decir, Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es amor. Pero otra cosa es muy distinta, vivirlo. Y vivir contrario a aquello. Hermanos, es fácil decir, es fácil hablar, decir Señor te amo, o decir amo al Señor. Yo puedo decir, Dios es mi prioridad. Dios es lo máximo, es el número uno en mi vida. Dios, luego está mi familia, luego está mi iglesia, luego está mi trabajo y así. Pero a la misma vez no puedo estar viviendo conforme a lo que digo. Puedo decir una cosa, Dios es mi prioridad, pero vivir de una manera distinta. Si decimos, hermanos, que Dios es mi prioridad, si decimos que yo amo al Señor, debemos hacernos preguntas. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no leemos su palabra? ¿Por qué no hablamos de Él a otras personas? ¿Por qué no nos interesamos en las cosas del Señor? ¿Por qué no nos interesamos nuestros hermanos que son también hijos de Dios? ¿Por qué no nos preparamos para el día del Señor? ¿Por qué estamos más afanados en otras cosas y no en las cosas del Señor? Y por otro lado decimos que amamos al Señor, por ejemplo. Fácil es poder hablar, fácil es poder decir cosas, pero y mostrar en nuestra vida todo lo contrario. Y hermanos, lo que el Señor quiere de nosotros es que nuestra vida sea un reflejo de lo que decimos. Hermanos, de nada sirve si yo creo en algo y no vivo conforme a lo que creo. Y muchas veces yo les decía, hermanos, de nada sirve a nosotros como iglesia, en comunidad, tener una buena doctrina, una sana doctrina, si en nuestra vida práctica no lo aplicamos, no vivimos conforme a ello. Y por eso, hermanos, debemos esforzarnos en el Señor en testificar con nuestras vidas el Evangelio de Cristo. Ahí afuera, hermanos, nosotros, fácil sería hablar, ¿no? En nuestra familia hablar, pero nuestro comportamiento sí es distinto a lo que predicamos. De nada sirve. Gomer pensaba que su esposo no podía satisfacerle y se fue tras sus amantes. Ella creía que eran sus amantes los que podían satisfacer las necesidades que ella tenía. Y eso Dios lo llama prostitución. Y es algo similar, más o menos, que también Jeremías dice. En Jeremías 44, 17 al 19, dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres. Israel estaba ofreciendo, dice, libaciones, estaba ofreciendo incienso, así como lo hacían al Dios verdadero. Dice, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Cuando ellos, dice, ofrecían sacrificios a sus ídolos, a la reina del cielo, dice, ellos, dice, tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Versículo 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo.
Cuando dejamos de ofrecer, dice, sacrificios a la Reina del Cielo, ahora nos falta todo. No nos faltaba nada, lo teníamos todo cuando lo ofrecíamos a la Reina del Cielo. Pero ahora que ya no lo hacemos, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos, somos muertos. Así que la provisión y la protección, dice ella, el pueblo que la recibían de la Reina del Cielo. Versículo 19. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto? Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Incluso dice que preparaban tortas, dice, con la imagen de la Reina del Cielo. Porque ellos pensaban que todas estas cosas, ya la protección, las provisiones, que tuvieran todo, venían de la Reina del Cielo. El pueblo pensaba que quien les proveía de todas las cosas era la Reina del Cielo. Toda la provisión, toda la protección, al final ellos dicen que venía de la Reina del Cielo. Y muchas veces nosotros confiamos en eso. Confiamos en que todas las cosas que tenemos provienen de nuestro trabajo. Es mi trabajo quien me provee. Y por lo tanto mi trabajo es importante. Por lo tanto es mi prioridad. O muchas veces dependemos también del dinero. Y nos afanamos en buscar el dinero. Porque creemos que el dinero soluciona todo. Todos los problemas que pueda haber. Hace un mes atrás yo hablé con una persona y esta persona me decía que sentía un vacío. Había hecho muchas cosas en su vida, pero sentía un vacío que no podía ser llenado. Y yo le decía que ese vacío solamente podía llenarlo Dios. Que siempre vamos a buscar la felicidad, como personas buscamos la felicidad, pero buscamos la felicidad en cosas pasajeras, que son efímeras, que se desvanecen, y siempre vamos a ser infelices. Yo le decía, mira, existen personas que tienen mucho dinero, que podrían comprar todo, pero viven infelices. Pero también hay personas que son pobres, que ni casa tienen, pero pueden ser las personas más felices. Y eso es algo paradójico. Como una persona que tiene tanto dinero, incluso que tiene fama, puede ser una persona infeliz. Y como una persona que no tiene nada en este mundo, puede ser una persona feliz. La respuesta es por Cristo. Cristo es el tesoro que un pobre sin tener nada en este mundo puede ser el hombre más rico de este mundo. Y como un hombre que lo tiene todo en este mundo puede ser el hombre más pobre porque no tiene a Cristo. Hermanos, la felicidad, el gozo, la paz, la protección, solamente lo vamos a encontrar en Dios. Si tenemos algún problema de cualquier índole, sea familiar, sea matrimonial, sea con los hijos, sea de enfermedad o económico, cualquiera sea, solo Dios puede ayudarnos. Si tú tienes un problema, solo Dios puede ayudarte. Y quiere que tú vayas a Él con fe, con seguridad, con convicción de que Él sí va a poder hacerlo. Cuando tenemos un problema, hermanos, nosotros debemos acudir a Dios, porque es solamente Dios quien nos puede ayudar. Pero no debemos acudir como una tarea, sino con una seguridad y con una convicción de que Él sí lo puede hacer. De que Él sí lo puede hacer. Ahora, obviamente, si tenemos un problema, digamos, económico, una deuda, no es que por arte de magia Dios va a hacer aparecer unos fajos de dinero. No es por arte de magia que mi relación matrimonial se va a solucionar de un momento para otro. Pero Dios va a obrar en nuestro corazón y Dios va a obrar en tu corazón para que puedas encontrar gozo en medio de tu situación.
Y al final de cuentas, Dios hará su voluntad en tu vida. Pero no debemos justificar nuestro pecado. Pero también el pecado puede ser perdonado. Y es lo que vamos a ver en el versículo 6 al 8. Un pecado que puede ser perdonado. Cuando Gomer, Israel, nosotros nos vamos tras nuestros ídolos, tras aquello que nos satisface nuestros placeres y deseos, Dios sigue siendo bueno con nosotros. A pesar de que nosotros le hayamos traicionado a Dios, le hayamos engañado a Dios, hayamos pecado, sigamos en nuestro pecado, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Ahora imagínense, ¿cuál sería la reacción normal de Oseas? ¿Cuál sería la reacción normal de nosotros al ser igual que Oseas? Hombres falibles. Si nuestra pareja se quiere ir con su amante porque le da lo que desea, uno puede decir, yo lo he intentado todo. Yo lo he intentado todo para que esto pueda funcionar, pero al final como hombres que somos falibles, ¿ya? Nosotros podemos decir, ya, entonces al final vete, puedes irte. Yo te insistí, hice lo posible para que te quedaras, pero si al final quieres irte, hazlo. Nosotros como hombres haríamos eso. Pero Dios no es así. Dios no es como nosotros, porque nosotros fácilmente nos rendimos, fácilmente cedemos. Fácilmente, ¿por qué? Porque somos hombres pecaminosos todavía, tenemos remanente de pecado y vamos a decir, no, esto no va a funcionar y ya. Y perdemos las esperanzas, pero Dios no es como nosotros. Su amor sigue intacto. A pesar de que su esposa, Gomer, Israel, se fuera tras sus dioses, tras sus ídolos, Dios sigue amando, su amor sigue intacto para con ellos. Versículo 6 dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, significa muro, ¿ya? Y la cercaré con muro y no hallará sus caminos. Esta acción, hermanos, no es un castigo, es un cuidado. Cuando ustedes ven estas palabras, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con muro y no hallará sus caminos, pareciera, así a simple vista, a simple lectura, pareciera que fueran palabras de juicio, de castigo para Israel. Pero no, sino que son de bendiciones, de cuidado. Dios está protegiendo a Israel para que no siga por donde quiere ir, porque es algo malo. Ir más allá es algo malo. Dios no quiere que pequemos y tampoco nos desviemos. Así que Dios dice, va a poner cosas para que tú no sigas avanzando en ese sentido. Y algunas veces serán espinos, otras veces serán muros, pero es para tu bien. Cuando uno quiere alejarse de Dios y quiere ir en pos de sus ídolos, en pos de su pecado, Dios mismo pone barreras para que tú no vayas y tú sigas desviándote. Yo quisiera contarles no una anécdota, es parte de mi vida, de cómo yo he podido tal vez meditar cuando estudiaba esto. Directamente se me vino esto a mi vida y quería compartirles. Yo cuando era joven, yo quería ser militar. Yo había nacido desde niños queriendo ser militar. Cuando estaba en la secundaria, tenía la estatura, quería ser militar, pero ese sueño se frustró cuando me lastimé la columna. Para mí en ese momento era un castigo. O sea, mis sueños de ser militar habían sido ya frustrados, porque sin columna uno no podía ir ni al cuartel. Pero y luego ahora yo puedo entender cómo ser militar no era el plan de Dios para mí. No era el plan que Dios tenía para mí. Y ahora si yo me voy a ese tiempo, o sea, yo lloraba porque mis sueños era ser militar y lastimarme la espalda era como ser inválido. Pero ahora entiendo que ser militar no era parte
del plan de Dios que tenía para mí. Y agradezco a Dios por eso. Y muchas veces Dios va a poner así. Dios va a poner protecciones, Dios va a poner barreras como espinos o como muros para que tú no puedas seguir avanzando en ese camino. Porque ese camino te va a desviar al Señor. Y es así como Dios obra, hermanos. Cuando queremos desviarnos, Dios va a poner barreras para que no nos desviemos más. En nuestra terquedad podemos querer pasar los muros, pero Dios va a ser fuerte por nuestra protección. Porque Dios nos sigue amando. A pesar de que nosotros le digamos, mira, yo voy tras mis amantes. Yo quiero adulterar. Y le doy la espalda a Dios. Dios me sigue amando. Gracias. Y esas son palabras realmente que te animan mucho. Porque constantemente nosotros queremos abandonar a Dios. Queremos abandonar a Dios y seguir nuestro pecado. Pero aún a pesar de eso, Dios va a poner barreras. Dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y cercaré con seto y no hallará sus caminos. Versículo 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Hermanos, Dios va a poner barreras porque ama a su pueblo. Dios va a poner barreras porque ama a su pueblo. Y quiere que su pueblo se vuelva a Él. ¿Se dan cuenta? No sé si ustedes, cuando nosotros, mi hijita, la primera, la Priscila, era pequeñita, nosotros queríamos comprar hay cercos para niños, ya para que no se pasen del lugar de juegos, ya. Son cositas que se van armando, digamos, aquellos que tienen espacio. Nosotros no lo compramos porque no teníamos espacio, pero es más o menos como un cerco pequeñito, donde ellos pueden gatear ahí dentro, pueden jugar. En cierta manera les estamos protegiendo para que no salgan de ese lugar. Y obviamente la mamá está tranquila cocinando o haciendo algunas cosas, sabiendo que está el bebé dentro de ese lugar. Y a veces Dios pone esas cosas por nuestro bien. Dios pone esas cosas, esos cercos, para que estemos bien y no nos hagamos daño. Si nosotros somos creyentes, hermanos, si tú eres creyente, le perteneces a Dios. Le perteneces a Dios. Y Dios no te va a dejar que te alejes de Él. No sé cómo tú les recibes eso. Porque dije, si tú eres creyente y eres verdadero creyente, eres hijo de Dios, el Señor no va a dejar que te alejes, por más que tú quieras. Y muchas veces vamos a querer, constantemente queremos. Por eso caemos en pecado. Por eso tenemos luchas. Preferimos otras cosas que Dios. Antes que leer la Biblia, preferimos el WhatsApp o el Facebook o redes sociales, o preferimos jugar. El domingo preferimos ir a la feria antes que la iglesia. Y podemos mencionar muchas cosas. Pero el amor de Dios aún está intacto. El amor de Dios sigue guardándonos para Él. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre va a ser fiel. Aunque nosotros seamos infieles para con Dios, Él siempre será fiel. Cuando hemos fallado a Dios, cuando hemos pecado contra Dios, gracias a la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, hace que digamos, con Dios estaba mejor. Con Dios estaba mejor. Eso es lo que dice Gomer al final. Dios pone la cerca.
Dice, Dios pone la cerca, versículo 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Las va a buscar, dice, pero no las va a encontrar. No los hallará. Entonces, dice, cuando no los encontrará, Dios no va a dejar que avancemos más. Dice, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Cuando nos topamos con la cerca, cuando nos topamos con esa pared, con ese muro que Dios ha puesto, ahí nosotros vamos a poder entender, recapacitar y decir, mejor estaba con Dios. Me volveré ahora con mi primer marido, con mi esposo. Dios pone muros para que sigamos con Él. Dios va a poner muros para que sigamos con Él, con Dios. Ahora, si estamos firmes, hermanos, nosotros en la fe, si vamos a perseverar hasta el final, no es por nuestras fuerzas. Si se dan cuenta en este pasaje, nos enseña que no es por nuestras fuerzas. Si tú, hermano, sigues aquí en la vida cristiana después de muchos años, no es por tus propias fuerzas. Solamente es por la gracia de Dios. Es Dios quien hace que todavía estés aquí, que estés en la iglesia, que sigas en la fe. Dios nos protege a nosotros de alejarnos de Él, así como lo hizo con otros también. Dios nos protege a nosotros de alejarnos de Él. En Job dice, encontramos la misma idea en Job 19:8, dice, cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Las tinieblas no nos dejan avanzar. Las tinieblas nos oscurecen, no nos dejan avanzar. Lamentaciones 3:7 dice, me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Si ustedes leen el contexto, se refiere a eso. Porque al final, Jeremías va a hablar acerca de la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros lo vemos de forma negativa lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero al final decimos, gracias Señor. Gracias Señor. Dios cuida a su pueblo porque nos protege de aquello que es malo. Porque más allá del muro es algo malo para nosotros. Por eso Dios pone barreras. Porque si pasamos la barrera es pecado. Y Dios no quiere que nosotros podamos pecar. Por ejemplo, los 10 mandamientos es eso. Los 10 mandamientos son barreras. Porque ¿qué pasa si nosotros pecamos, quebrantamos la ley de Dios? Muerte. Hay muerte y la muerte es malo. Cuando nos desviamos, cuando pecamos contra Dios, cuando queremos ir tras nuestros ídolos, Dios pone un cerco para que no pasemos. Y por más que intentemos pasar, y no podemos al final, decimos como Gomer, y me iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. No sé si ustedes lo han conectado con una historia en el Nuevo Testamento. Lucas 15, 11 al 24. Rápidamente se los voy a leer. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose dijo a su padre. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué quiere Dios que haga Gomer? ¿Qué quiere Dios que haga Israel? ¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros? Dios quiere que volvamos a Él en arrepentimiento. Digamos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que Dios quiere de Gomer. Cuando Gomer se fue tras sus ídolos, cuando Israel se fue tras sus ídolos en pecado para complacer a sus deseos, Dios pone cercas y Dios quiere que nos volvamos a Él. Y Dios quiere que nosotros digamos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo único bueno y lo único correcto que podemos hacer cuando hemos fallado es volver a Dios. Hermanos, lo único bueno y correcto que podemos hacer cuando hemos fallado es volver a Dios. Si lo hemos arruinado, hermanos, solamente debemos volver. La única opción que tenemos, bueno y correcto, es volvernos a Dios. Cuando pecas, cuando te apartas de Dios, no nos va a ir bien. ¿Por qué nos alejamos de Dios? Porque al buscar lo que deseamos, reemplazamos a Dios. Cuando vamos en busca de nuestros placeres, dejamos a Dios, le damos la espalda a Dios. Gomer se había ido porque ella pensaba que todo lo que tenía lo recibía de sus amantes. Esa era su justificación. ¿Por qué se fue de su casa? Porque ella pensaba que todo lo que tenía lo recibía de sus amantes. Pero en el versículo 8 ella dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. El Señor dice eso. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían, con eso dice, a Baal. Yo quisiera que puedas pensar, ¿en quién eres tú? ¿Quién eres? Piensa en qué conoces, piensa en cuánto tienes, en cosas materiales, piensa tal vez en tu familia, piensa en tu trabajo. Si pensamos en estas cosas, nosotros podemos pensar que todo esto, lo que tenemos, es por nuestro esfuerzo. Es nuestro esfuerzo, es mi sabiduría, es mi inteligencia, muchas veces vamos a decir, es mi suerte. Así pensamos. Por eso hacemos de nuestros hijos un ídolo, por eso hacemos de nuestro trabajo un ídolo, por eso hacemos del dinero nuestro ídolo, o de las cosas materiales hacemos nuestro ídolo. Porque no reconocemos que todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Cuando pensamos en quiénes somos y qué tenemos, es solamente porque Dios nos ha dado. Todo lo que tenemos, hermanos, es porque solamente Dios nos ha dado aquello. Así que el único digno de ser alabado y glorificado es Dios y no nosotros. Nuestros ídolos, cualquiera que sea, no van a, hermanos, poder satisfacer lo que solo Dios puede satisfacer. Cualquiera que sea nuestro ídolo, no puede satisfacer lo que solamente Dios puede satisfacer.
Hermanos, qué maravilloso es estar con Dios en un pacto inquebrantable. Porque el amor que proviene de Dios es parte de un pacto inquebrantable. Que a pesar de que seamos infieles, Dios siempre será fiel. Dios siempre será fiel. Esta bendición es solo para aquellos que están en el pacto. Esta bendición de recibir todas las cosas, todas las bendiciones de parte de Dios, es solamente para aquellos que están en pacto con Dios, con Él. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que hacer un pacto con Dios, sino estas bendiciones son para aquellos que están en un pacto con Dios. Aquellos que han sido introducidos por Dios a su pacto. Y somos introducidos al pacto de Dios. Por Dios somos introducidos a su pacto cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Cuando le damos la espalda a nuestros ídolos y hacemos a Dios como la persona más importante en nuestra vida. Cuando hemos sido introducidos por Dios en el pacto. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando creemos en Cristo. Cristo es el mejor y perfecto esposo, que ama a su esposa, la iglesia, con un amor incondicional. Y día tras día, el Señor busca santificarnos. Si tú no has venido aún a Cristo, no esperes más. Y ven en arrepentimiento y fe. Ven en arrepentimiento y fe, no esperes más. Y al estudiar este libro, hermanos, no solamente debe ser ganarnos de conocimiento, llenarnos de conocimiento y saber en qué consiste Oseas o el libro de Oseas, sino que al estudiar este libro, el Señor pueda calar nuestros corazones para mostrarnos nuestro pecado y también nos dé de su gracia para arrepentirnos. Y como dice su palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por tu palabra. Realmente es maravilloso poder encontrar estas joyas, Señor, que solamente a sola lectura no lo podemos ver así con facilidad. Pero realmente es impresionante cómo tú obras, Señor, cómo tú nos muestras la relación que tú tienes para con nosotros, cómo tú exaltas aquel pacto en el cual nosotros hemos sido introducidos por la sangre de Cristo, de nosotros ser tu iglesia, la esposa de Cristo, con un amor que recibimos, un amor inquebrantable, incondicional, y a pesar de que muchas veces nosotros hemos fallado, hemos pecado tras pecado, tu amor sigue intacto, Señor. Tu amor no ha cambiado. Y como tú, Señor, muestras tu amor cuando proteges nuestra vida, cuando muchas veces cierras las puertas, pones un cerco alrededor nuestro para no seguir avanzando a esa dirección, porque nos estamos desviando de ti. Y a pesar aún, Señor, de nuestra terquedad, y muchas veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos, en contra de tu palabra. Muchas veces solamente seguimos lo que nuestro corazón desea, y muchas veces es incorrecto. Tú pones, Señor, cosas en nuestra vida que impiden, Señor, que podamos seguir avanzando en esa dirección. Y gracias por ello, Señor. Gracias. A pesar de que nosotros en ese momento lloramos, pataleamos como niños berrinchosos, reclamamos y decimos, ¿por qué? Tú eres sabio, Señor. Y a través del tiempo tú nos muestras esa sabiduría en nuestra vida. Gracias por amarnos, gracias por protegernos, gracias por proveernos de todas las cosas que tenemos. Señor, queremos honrarte y queremos glorificarte siempre a ti, Señor. No queremos alabar aquello que tú nos has dado,
sea familia, sean cosas materiales, sino que esas cosas que tú nos has dado, Señor, sirvan a poder glorificarte a ti de una mejor manera, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder ser fiel a tu llamado, a ser fiel al pacto, Señor, que tú has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús quiero agradecerte y encomendarte estas cosas, Señor. Amén, amén, amén.